Hola Tauro, bienvenidos a Astral Tarot. Yo soy Asier y en esta ocasión vengo a traerte tu lectura del amor. Vamos a dividir tu lectura en dos partes. La primera, para estas personas solteras o que estén pasando en ese ex, ¿bien? Y la segunda, para los que estén en pareja, relación especial o conociendo a una personita nueva, ¿bien? Dicho esto, vamos a dar inicio a tu lectura de hoy, mi querido Tauro. ¿Vale? Recordarte, Tauro, que son lecturas generales, que si no resuenan contigo, debes dejarlas marchar. En lo personal, te aconsejo que mires siempre tu signo lunar, tu ascendente y tu Venus para obtener así, de esa manera, una lectura más completa. Dicho todo esto, vamos a dar inicio con tu consejo del oráculo del amor. Vamos a ver qué mensaje quieren darnos las cartas para ti en esta ocasión. Tauro, recordarte que si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de astraltarotinfo@gmail.com. Vamos allá. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Vaya. Veo, Tauro, que eres una persona con un gran corazón. Bien. Me gusta mucho esta energía para ti. Vale, vamos a dar inicio a tu lectura. A ti te siento con tristeza, ¿de acuerdo? Te veo como que ahora mismo estás pasando por un momento de insatisfacción. Te noto con cierto pesimismo, ¿no? Tienes esa sensación de como que quieres lo que no puedes tener. Pero permíteme decirte de antemano que eso no es así, Tauro. Todo lo que te propongas lo puedes lograr, ¿de acuerdo? Solo tienes que confiar en ti. Por otra parte, aquí estoy viendo como que eres una persona un poco tímida, ¿no? Me da la sensación de que has tenido ciertas oportunidades las cuales no has aprovechado. Es como que has dejado que el miedo te detenga. Sí. Y esto es algo que te tiene, en cierta manera, bloqueada. Pero todo esto, permíteme que te diga, Tauro, todo esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque tienes la fuerza de tu parte. La fuerza nos indica aquí que va a haber un esfuerzo por mantener esa calma, ¿de acuerdo? Que vas a sacar esa fuerza interior, vas a tener muchísimo a tu control y que vas a avanzar. Pero no vas a avanzar así pasito a pasito, sino que lo vas a hacer con determinación. Y vas a lograr todo lo que te propongas. ¿Por qué? Porque te lo mereces, Tauro. Jamás desistas. Estoy viendo que probablemente es como que aquí haya habido algún... No, más que conflicto me lo marca como que vas a estar forzado a enfrentarte a tus emociones. Probablemente hayas estado un tiempo huyendo de esto. Puede ser que alguna persona de tu entorno más cercano te guste, te llame la atención, te atraiga, pero no has tenido el suficiente coraje como para decirle algo a esta persona, ¿verdad? Pues, Tauro, esto se acabó, puesto que te veo que vas a coger el coraje necesario para decírselo. ¿Qué va a pasar aquí? Muy interesante. Tienes la luna. La luna nos habla de que te noto con miedo, ¿de acuerdo? Que como que estás confuso. Pero también nos habla de que eres capaz de ver lo oculto. De como que tienes esa intuición, ¿no? De percibir cuando es recíproco. Cuando tú estás pensando en esa persona y dices, vaya, y sí, pues sí. ¿De acuerdo? Lucha, Tauro, lucha por cumplir tus metas y lo vas a lograr. Va a ir todo fenomenal. Veo que eres una persona muy meticulosa. Eres una persona que te gusta hacer bien las cosas, ¿no? Le dedicas el tiempo necesario pues para que vayan bien. Y aquí me está hablando de que va a haber un proyecto con éxito, ¿vale? ¿Cuál es ese proyecto? Pues tu proyecto de amor.
esa persona en la cual le has echado el ojo, esa persona en la cual estás pensando. Adelante, Tauro, lánzate, lucha por cumplir tus sueños. Bien, verás que esta persona no va a rechazarte. Esta persona tiene grandes sentimientos en lo que a ti se refiere. Para los que han entrado para preguntar por su ex, realmente este ex es inexistente. Simplemente nos ha hablado de que te ha causado mucho dolor, que es algo del pasado, y que tienes que centrarte en ti, mi querido Tauro, y olvidarte de este pasado, puesto que este pasado, al parecer, ya ha rehecho su vida, sigue por otro camino, y tú lo que tienes que hacer es lo conveniente, pensar en ti, mirar por ti, y no desesperarte, porque el amor está a las puertas de tu casa, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a continuar la tirada con los que están en pareja, relación especial, o cómo no, conociendo a alguien nuevo. Vaya. Bien, me gusta, comienza con energía. Vamos allá. Recordarte, Tauro, que son lecturas generales, que si no resuenan contigo, debes dejarlas marchar. También te aconsejo que mires tu signo lunar, tu ascendente y tu Venus, para obtener así, de esa manera, una lectura más completa. Y también te digo que si quieres ponerte en contacto conmigo, no dudes en hacerlo a través de astraltarotinfo@gmail.com. Dicho esto, vamos a dar inicio a tu lectura. Por supuesto, tu lectura empieza con la carta que ha salido disparada, puesto que es el mensaje que quería que te transmitiera. Vale. Bien. Vamos a dar comienzo a tu lectura con un consejo del oráculo del amor. A ver, ¿qué mensajito quieren que te traiga? Separación. Se anuncia un periodo lejos de su pareja. No te asustes, Tauro, no te asustes. A veces simplemente nos habla de un cierto distanciamiento por alguna discusión o por algo, ¿vale? No debes temer. Bueno, ¿cómo te veo a ti, mi querido Tauro? Pues te veo progresando. Te veo que tienes buenos planes futuros, ¿verdad? Te veo con muchísimo optimismo y incluso vas a tener un futuro muy prometedor. Porque tienes en tus manos todos los recursos suficientes para materializar todas y cada una de tus ideas. Aquí veo que hay una conexión muy fuerte entre tú y esta persona. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Veo que aquí ha habido mucho dolor. ¿Habéis tenido una discusión fuerte? Es como... A ver, déjame ver con claridad. Sí, aquí me está marcando que ha habido un final doloroso, como que... También puede ser una lectura a espejo, ¿de acuerdo? Recalco esto porque quizás no esté hablándonos de ti, sino de esta persona, ¿vale? Pero a mí me marca mucho aquí que hay alguien en la conexión que tiene esa sensación de haber tocado fondo, que se siente traicionado, ¿no? Es como que ha llegado un final doloroso y esta persona que nos está mostrando aquí nos habla de incluso que podría llegar a tener como cierta depresión. Bien. Esta persona, a ver... Esta persona es una persona muy materialista, ¿no? Muy terca, es muy cabezona. Es muy controladora. Y... Vale. Ojo que esto nos está hablando de un grupo muy reducido, ¿vale? Para los que están en pareja probablemente no sea para ellos. Bueno, continuemos. A ver. Es como que esta persona es una persona, a ver, como que le gusta estar al mando, ¿de acuerdo? Es una persona que tiene mucha confianza en sí mismo y quiere llevarlo todo, es muy dominante. Y esto es algo, pues, que lógicamente te agobia porque
Tauro, eres un guerrero y no te gusta que te lleven atado, por así decirlo. Pero bueno, es como todo en esta vida, ¿verdad? Siempre tenemos nuestro más y nuestros menos con los demás. Aquí, el 4 de copas invertido nos habla de... Nos recalca mucho el tema de la depresión. Hay alguien en la conexión que lo está pasando muy mal, ¿de acuerdo? Hay alguien que no, ciertamente está pasando por un momento muy doloroso. La verdad es que bueno, hay que quedarse con lo positivo de esta lectura, ¿vale? Mi querido Tauro. No te entristezcas, pues que acabará bien, ¿vale? Acabará bien porque mira cómo ha empezado tu lectura. Tu lectura ha empezado con el 3 de bastos, lo que nos habla de planes a futuro, de que tienes un futuro muy prometedor y de que vas a progresar, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que probablemente ahora no estés en vuestro mejor momento de pareja, ¿vale? Pero es como todo, ¿de acuerdo? Esto es, ahora mismo es la energía que me marca, es una energía temporal y va a cambiar porque es lo primero que nos ha dicho la carta, ¿de acuerdo? No te preocupes, Tauro, porque si los dos ponéis de vuestra parte, todo esto se va a arreglar y va a ir a mejor, ¿de acuerdo? Dicho esto, doy por acabada tu lectura, espero que te haya gustado, que le des a like, que te suscribas para no perder tus futuras lecturas. Muchísimas gracias y nos vemos en tu futura tirada. ¡Adiós!